¿Cuántos están desde el primer culto? Adelante las manos. Valientes. La palabra de Dios dice que solo los valientes heredarán el reino de los cielos, ¿no? Los valientes que decidimos ayunar, porque la convocatoria es para toda la iglesia, ¿no? Y no es que solamente vengo a un culto y estoy de ayuno, no, hay que estar. No lo hacemos 2, 3 veces al año nada más el ayuno y debemos de perseverar hasta el final. Pero hay que entender también a los demás hermanos. Ahí sentaditos vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias una vez más en este tiempo, Señor, que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra. Hemos entendido, Señor, en esta mañana que quiénes somos en ti, Padre. Hemos entendido, Señor, que somos tus amados hijos. Hemos entendido, Señor, que somos dignos, Señor, hijos tuyos. Y es a través de la sangre derramada de tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor, por nosotros. Y en este tiempo vamos a entender cuán importante, mucho valor tenemos, Señor, para ti. Y todos los que estamos acá, Señor, congregados en esta mañana, que nuestros oídos sean abiertos a poder entender, Señor, lo que tú quieres que entendamos en este tiempo. Porque venimos acá a tu casa, Señor, a alabarte, a adorarte, pero venimos a recibir tu palabra. Venimos también a darte la alabanza y la adoración, Señor, como tus hijos amados. Háblanos de manera personal a cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, y que todo lo que tenga que salir de nosotros salga, Señor, de nosotros con el claro entendimiento de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay que dar el cambio a los ojos. Los que no podemos ver bien, tenemos que hacer el cambio. Si no, no podemos ver. Entonces en esta mañana, en este tiempo, nos toca el valor e importancia de nosotros que nos consideramos hijos de Dios. ¿Cuándo nosotros podemos decir que, por ejemplo, si es un objeto o es una persona, cuándo podemos decir que tiene mucho valor? Es cuando tenemos algo que nos ha costado, ¿no? Si nos ha costado mucho dinero, un objeto, estamos hablando de un objeto, ¿no? Y a ver, una vajilla para nosotras las mujeres, una vajilla de loza que costó mucho y nos gustó y lo compramos y lo cuidamos tanto que ni siquiera lo usamos. Entonces, ¿para qué lo hemos comprado? El pastor siempre me decía, ¿para qué has comprado eso si no lo vas a usar? ¿No? Pero se vaya a romper. Entonces uno lo tiene guardado año tras año. Miren, yo el otro día me he encontrado una taza con su plato que tiene 52 años, que lo he cuidado porque fue un regalo de matrimonio que nos dieron 2 tacitas, 2 platitos y 2 platos de postre. Ahí en el uso, no lo usé después creo que de 20 años, pero lo usamos y comenzó a romperse. Entonces dije, lo voy a guardar esta tacita y este platito porque es el recuerdo que queda de los 52 años de casado. Y tengo también copas, ¿no? Que lo he ido guardando y que son totalmente diferentes a las copas de hoy en día. ¿Pero por qué? Porque le damos un valor, ¿no? En mi caso, es 52 años que lo tengo de mi matrimonio, que me lo regalaron y eso, ¿no? Estamos hablando de cosas, ¿no? Pero ahora como persona, ¿por qué nosotros somos importantes? ¿No? ¿Por qué somos importantes? ¿No? Como persona, después lo vamos a llevar a como hijos de Dios, ¿no? Una persona es importante, o uno le dice a esa persona es importante, ¿no? Porque posee de repente cualidades que le destacan, ¿no? Y son cualidades buenas. Entonces lo consideramos que es importante y que tiene un valor porque sabe respetar, sabe saludar, a ver qué más sabe hacer,
cumple como persona, ¿no? Lo que toda persona somos llamados a cumplir, ¿no? A ser buenas personas, ¿no? Pero no cumplimos así esas responsabilidades buenas, diríamos, que debemos nosotros cumplir, porque Dios, cuando nos ha creado, ya hemos aprendido que nos ha creado su imagen y semejanza, entonces debemos ser buenas personas, buenos, dignos hijos de Dios. Pero ¿por qué no lo somos, no? A veces no tenemos muy claro cuán importantes somos nosotros, porque todavía nuestra vida pasada no nos permite ver lo importante que somos nosotros, ¿no? Dependiendo lo que hemos podido pasar desde nuestra niñez, ¿no? Entonces, y Dios, cuando nos ha creado, nos ha hecho con cualidades buenas, solamente que es nuestra decisión el poder hacer lo bueno. Como hay una parte en la Biblia que dice que queriendo hacer lo bueno, no lo hago, ¿no? Entonces, esa es la lucha entre la carne y el espíritu. No me quiero desviar, pero vamos a un principio, ¿no? Un principio de la palabra de Dios, ¿no? Y dice que el valor e importancia de una persona está determinada por su naturaleza y que es lo que le hace y que es lo que hace y dice según su naturaleza. Todo hijo de Dios ha pasado por dos naturalezas, ¿no? La vieja naturaleza, y hoy tenemos una nueva naturaleza. Entonces, ¿cuál estoy haciendo guiar a mi vida? ¿La vieja naturaleza o la nueva naturaleza? Eso va a depender mucho de a quién yo le tengo fuertecito, ¿no? En nuestra nueva naturaleza, si nosotros mantenemos a nuestro espíritu llenos de la palabra de Dios y vivimos la palabra de Dios, va a estar fuerte. Entonces la vieja naturaleza va a querer volver nuevamente y tomar el control de nuestra vida y no lo va a poder. Pero si somos descuidados en las cosas de Dios, especialmente a aprender la palabra, entonces la vieja va a querer tomar el control nuevamente, ¿no? No podemos decir, yo asisto a la iglesia, voy a los 3 cultos, voy a los ayunos, voy a mi escuela, voy a la oración y todas las actividades de la iglesia, ¿no? Y creerme que yo ya estoy fuerte. No, la asistencia a poder oír nada más no nos fortalece, sino es escuchar la palabra y practicar la palabra. Y eso es lo que nos va a nosotros fortalecer, o sea, siempre considerar la palabra. Entonces, nuevamente a la pregunta, ¿cuál es mi naturaleza? Es lo que les estaba diciendo, ¿cuál es la que está dominando, no? Por ejemplo, ¿cuál debe ser mi naturaleza? Entender que soy un hijo de Dios, como lo hemos visto en la enseñanza, ¿no? Y que por ser hijo de Dios tengo valor y tengo importancia. O sea, Dios me valora, sin importar qué vida pasada he tenido. Ahora he pasado a la familia de Dios y soy importante y tengo mucho valor. En 2 Corintios 5:17 nos dice que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Todos nos hemos convertido a Cristo, todos los que estamos reunidos en esta mañana. Si nos hemos convertido, entonces hemos pasado a una vida, o somos una vida nueva, ¿no? Entonces la vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado en nosotros. Y esa nueva vida que ha comenzado ¿qué pasa? No está escuchándose. Trato de evitar el micrófono porque mi voz es muy chillona. Ya, ahora lo voy a tener ahí. Entonces la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado en nosotros.
Y vamos a irnos a Jeremías 1 del 4 al 8, y ahí vamos a ver a un hombre, y este hombre es Jeremías, ¿no? Y Dios decide escogerlo para que sea un profeta para las naciones. Y vamos a ver cómo, igual que Jeremías, otros personajes en el Antiguo Testamento, cuando han sido llamados, siempre ponían su excusa, ¿no? Y en este caso de Jeremías, cuando él lo llama, vas a serte escogido para ser profeta a las naciones, él le dice, no estoy preparado, soy muy joven. Él tenía un promedio entre los 15 y 17 años, ¿no? Y él dice, soy muy joven, no lo voy a poder hacer. Entonces ahí va Dios con su palabra y le dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Yo pienso que con eso se quedaría Jeremías anonadado con lo que le dice. Antes que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te elegí, yo te escogí para que seas profeta para las naciones. Entonces ahí ya luego ustedes terminen de leer todo lo que Dios hace, le pone la palabra en su boca y él inicia ese trabajo que Dios le había encomendado hacer, ¿no? Pero el enemigo, como no se duerme, él siempre está ahí atento. Nosotros nos dormimos, pero el enemigo no se duerme y siempre pone una mentira. Nos levantas acá en nuestra mente, hemos escuchado en la mañana en las dos prédicas, usa nuestra mente, ¿no? Para ponernos una mentira maligna y decirnos que no valemos nada, que bueno, soy hijo de Dios, pero no valgo nada, no sirvo para nada, ¿no? Y esa mentira maligna comienza a gobernar nuestra vida y nos convertimos en creyentes que no hacemos nada porque no servimos para nada, ¿no? Y no nos queremos involucrar absolutamente en nada, porque ¿para qué? Si no sirvo para nada, no lo voy a hacer bien, y nos ponemos una serie de cosas en nuestra mente y nos dejamos llevar por esa mentira maligna, ¿no? Y entonces se llega a decir y a la conclusión que en la iglesia nadie es necesario e indispensable. En el otro tema que continúa, ahí se va a detallar sobre esto, que aún los que se considera que no son necesarios e indispensables son los más útiles en la iglesia del Señor. Lo que tenemos que entender en este tiempo es que todos somos necesarios y útiles en la iglesia del Señor. Nadie puede decir que no. En otras palabras, todos debemos de estar involucrados en la iglesia del Señor porque Dios es nuestro Padre. Todos. Nadie debe decir, ay, no tengo tiempo, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Que decir, ay, no tengo tiempo, mi trabajo, y vive ajetreado y no se involucra en la vida de la iglesia. Entonces yo digo, una persona que no se involucra es una persona que entra, sale, ¿no? Me disculpan si digo esto, pero es por decir que uno se convierte en una persona que calienta las bancas, nada más, y no quiero ofenderlo a ninguno, pero estoy diciendo, no generalizo. Si te cae, bueno, no sé, ¿no? Pero no, tenemos, y sabiendo que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no? Aprovechar bien el tiempo porque los tiempos son malos, dice la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? El enemigo no se duerme, nosotros nos dormimos. Pero también hay percepciones erradas, ¿no? Como que una persona es importante porque tiene dinero, ¿no? Uy, esa persona es importante, tiene mucho dinero. ¿Y cuántos de nosotros no queremos tener dinero?
Miren, nosotros como hijos de Dios somos más importantes que si tenga todo el oro del mundo. Somos más importantes que esa persona que tiene todo el oro del mundo. Un amén, muchas gracias. No. También es algo errado que la persona es importante porque, es muy conocido, ¿no? En estos tiempos, aunque a la señora presidenta no se le dice que es importante, más bien se la manda abajo porque su nombre suena todos los días, se habla de ella, ¿no? Pero se ha convertido en una persona importante que no se valora o su trabajo que hace no es valorado, pues, ¿no? Pero se habla de ella todos los días. O si eres muy conocido, por eso eres importante, tampoco eso no le da importancia al hombre, ¿no? También porque es bonito, ¿no? Tiene una buena apariencia física, es bonita o es bonito o es una persona importante, ¿no? No es así, porque la importancia que le da al ser humano, ¿no? Ya sea como hijo de Dios o no, es en que se destaca en las cualidades buenas que Dios le ha dado, ¿no? Entonces, pero esas ideas equivocadas, esas ideas erradas se han metido a nuestra mente y manejan nuestra vida. A pesar de que somos creyentes, nos sentimos el patito feo o la patita fea y no valgo nada, ¿no? Y creemos que Dios nos ve de esa manera, ¿no? Y no es así, ¿no? Pero también hay un problema, ¿no? Que tiene que ver con el trasfondo personal y la cultura, que son elementos que distorsionan la real importancia y valor de nosotros, ¿no? La cultura hoy en día, ya hemos venido, el pastor ha venido enseñando acerca de la cultura, cómo ha influenciado bastante en estos tiempos, ¿no? Y de tal manera que aún la misma iglesia, los mismos creyentes que formamos parte de la iglesia del Señor, nos consideramos que Él es la cultura que es quien guía nuestra vida, y no es así. Dejamos a un lado la palabra de Dios y nos dejamos guiar por la cultura, ¿no? No es el detalle de la cultura, pero yo pienso que los que han asistido y no se han perdido de la cultura han entendido muy bien, ¿no? Pero, ¿no? El otro problema que se presenta es de que el trato que hemos recibido en nuestro hogar desde que hemos sido pequeños ha tenido mucho que ver. ¿Qué trato nos han dado nuestros padres? ¿Qué tanto nos han dañado nuestros padres? Imagínense que si somos hoy en día así, que me siento, que tengo una baja autoestima, que tengo mucha ira, que tengo mucho resentimiento, se debe a cómo hemos sido tratados por nuestros padres. Lo que quiero que entendamos en esta mañana es de que nosotros los padres somos, diríamos, el número uno en dañar a nuestros hijos de la manera que nosotros los hemos tratado. Hemos dejado a un lado la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, especialmente se inicia en el libro de Proverbios, nos dice a los padres cómo tenemos que corregir, cómo tenemos que enseñar, a quién le corresponde enseñar, a quién le corresponde corregir, ¿no? Y es lo que ha sucedido en cada uno de nuestros hogares. Nuestros padres por sus padres fueron dañados y ellos nos han dañado a nosotros, y luego sigue esa maldición generacional y sigue daño tras daño tras daño, y no nos destacamos, no nos desenvolvemos porque todavía no hemos superado ese daño que nos han hecho, ¿no? Los padres de antes eran muy drásticos en su manera de corregirnos, ¿no? Porque a ellos les hicieron así.
Pero la pregunta es, ¿no? ¿Cómo que los padres pueden dañar, no? Pero sí, dañamos, ¿no? Sí, dañamos. Yo le digo eso porque eso sucedió en mi casa, ¿no? Creyendo que lo rígido, lo drástico, claro, lo recto, ¿no? Iba a librarlos del mundo, ¿no? Pero lo hice porque mi padre hizo conmigo, ¿no? Y dañé a mis hijos. Su papá, por su manera de ser, también dañó los dos dañamos a nuestros hijos, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, ya teníamos 14 años de matrimonio, de ahí tratamos de corregir porque nos íbamos a separar, ¿no? Y comenzamos a trabajar en esa área, nosotros como pareja y como padres, ¿no? Y gracias a Dios, con la ayuda de Él, lo hemos podido lograr. No digo que somos la familia perfecta, ni tengo los hijos perfectos, no tienen pastor perfecto, no tienen pastora perfecta, seguimos en ese proceso, pero hemos superado muchas cosas y seguimos superando con las luchas que se presentan en nuestro diario vivir, ¿no? Ahora, ¿por qué sucedió eso, no? Si Dios cuando ha creado al hombre lo ha creado para que tenga una relación personal con Él. ¿Por qué? ¿Saben a dónde se originó eso? En el huerto del Edén. Ahí se origina todos nuestros problemas, ¿no? Ahí en el huerto del Edén la perfección divina fue afectada con la introducción del pecado. El pecado arruina nuestra vida. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios viene a su encuentro, ¿y ellos qué hacen? Se esconden. Y Dios, como ya lo sabía, Él dice, ¿no? Adán, ¿acaso has comido del fruto que te dije que no comieras? Ya entonces, ¿él qué cosa dice? ¿Qué cosa dice? La mujer que tú me diste me dio de comer, ¿no? Inmediatamente, ¿a dónde estaba el hueso de su hueso, carne de su carne, ¿no? ¿Se olvidó? La mujer que tú me diste me dio de comer. Pero ¿por qué Dios no pidió cuentas a Eva? ¿Por qué no le dijo, Eva, ¿por qué le has dado de comer? ¿Por qué le dijo a Adán? Porque él era responsable de su esposa. Y como en algunas veces le he dicho, el Adán estaba con su celular, que ahí estaba mirando, chateando, y ella le dice, come, y él recibe y come, ¿no? Aplicándolo a lo moderno, ¿no? Y luego también el pecado afectó la relación entre hermanos. Vemos el caso de Caín y Abel, pero primero el pecado afectó la relación entre Dios y el hombre. ¿Por qué ellos se escondieron? Porque se dieron cuenta de que habían desobedecido a Dios, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos este problema que tenemos que lidiar a diario con esto, ¿no? Y entendiendo de que Jesús vino a restaurar lo que Dios había dispuesto para el hombre, ¿no? Él vino a destruir las obras de Satanás. Por eso a través de Jesucristo es la única manera que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos acceso al trono de nuestro Padre. Entonces el maltrato que nuestros padres nos pudieron dar, ¿no? Me afectó emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, crecí con un complejo de inferioridad, crecí con baja autoestima, con vergüenza, con culpa, con temor, con pesimismo, con rencor, con ira, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ustedes sabrá cómo es que está viviendo en este tiempo, ¿no? Pero nuevamente le digo, si ustedes sienten una baja autoestima, sienten vergüenza, sienten que no pueden hacer nada, Jesús
ya rompió, ya quebró las obras de Satanás. Y Dios nos ha dado poder y autoridad sobre cualquier hueste del maligna, y nosotros nos ha dado poder y autoridad sobre toda hueste maligna, y nosotros podemos salir de cualquier situación que podamos estar pasando en este tiempo y ponernos a servir a Dios. Hay una eterna realidad espiritual. Que el valor e importancia personal está determinada por quién es nuestro Padre. Miren, el hombre, sí es muy cierto, el hombre pecó, el hombre desobedeció la orden que Dios le dio al hombre, ¿no? Le dio el libre albedrío, la libertad de tomar su propia decisión, si obedece a Dios o no le obedece. Igual manera a todos nosotros nos ha dado la libertad de tomar la decisión si le obedecemos a Él o seguimos nosotros en las cosas del Señor avanzando con nuestros propios criterios. No, Dios no nos impone, Él nos da la libertad. Mira, esto debes hacer, pero tú decides hacerlo. Yo digo, Dios a algunos debe de obligarles, pero es que Dios no es así, pues, ¿no? No es así. Él nos da la libertad y de acuerdo a lo que decidamos, pues vamos a tener nuestras propias consecuencias. Pero quiero darles a entender en esta mañana que Dios no ha cambiado, ¿no? Cuando el hombre pecó, Él proveyó una manera de que el hombre vuelva a Él, porque para eso Dios ha creado al hombre, ¿no? Y proveyó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y solamente a través de Él podemos tener acceso a Dios nuestro Padre, ¿no? En 1 Corintios 8:6 dice: hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor Jesucristo por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos, ¿no? Entonces, ¿quién es nuestro Padre? Convénzanse pues, ¿quién es nuestro Padre? ¿Dónde está Dios? Solo el hecho dice que está arriba, ¿no? Claro, Él está ahí sentado en su trono en los cielos y es nuestro Padre, ¿no? Y tenemos que, si no nos entra bien a nuestra cabeza, tenemos que leerlo un montón de veces, ¿no? Y que entre, que se quede ahí, que cale nuestra mente, ¿no? De que Dios es nuestro Padre, ¿no? Y vamos a ver en Gálatas, ya hemos leído Jeremías 1:5, pero vamos a leer lo que dice en Gálatas 1:15 y lo vamos a leer desde el versículo 14, ¿no? Todos sabemos quién era Pablo, ¿no? Un asesino, un perseguidor de cristianos. Por eso en el versículo 14 dice Pablo, ¿no? Perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Y en el versículo 15 dice: pero aún antes de que yo naciera, Dios me llamó, me eligió por su gracia maravillosa. La gracia de Dios hizo que Pablo sea apto, ¿no? Para ser un hijo de Dios, porque él fue quien acribilló, mató a muchos cristianos. Y él, cuando se iba camino a Damasco, porque le habían dado informe de que había gente reunida en un lugar ahí en Damasco, y él se va. Y Dios se le cruza en su camino y él reconoce delante de quién está. A partir de ese momento, Pablo comienza a predicar el evangelio de la salvación y no le creían, pues, no le creían. No se asustaban porque decía, ahora
nos está engañando, ahora va a agarrar y nos va a acribillar a todos, ¿no? Pero él tenía que hacerles entender de lo que Dios había hecho en su vida, ¿no? Y luego poco a poco fueron tomando confianza, y Pablo, que hablando en lo que es las cosas de Dios, no era un bueno para nada en las cosas de Dios, ¿no? Pero de asesino se convierte en un personaje que evangelizó tremendamente, y ya sabemos todo lo que él pasó, y nada lo hizo decaer a él. Él encadenado cantaba, él le pegaban, azotaban, cantaba, ¿no? Entonces él estaba convencido de quién era Dios para él. Y así nosotros tenemos de convencernos, pasemos lo que pasemos, de convencernos de quién es Dios para nosotros. Amén. Amén, amados hermanos. Porque todos nosotros, los que estamos sentados aquí en este tiempo, hemos sido escogidos, hemos sido elegidos por Dios. Estamos aquí con un propósito que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, y tenemos que refrescar nuestra mente, con tomar nuevamente, si tal vez cuando conociste al Señor y estuviste con tu primer amor, y ahí estabas que querías estar mañana, tarde y noche, las 24 horas en la iglesia, vuelve a ese primer amor y cree lo que Dios nos dice en esta mañana, ¿no? De que valemos mucho para Él. ¿Se han dado cuenta? El primer amor, todo de ahí ha ido bajando, 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 y ahora no venimos ni siquiera con ganas a la iglesia. Voy porque no vayan a decir que no voy. Tenemos que volver al primer amor, ¿no? Amén. A ver, pero denme un amén, pues, de victoria, un amén de guerra. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a, para que no estén tan cansaditos, van a decir amén, se paran y se sientan. ¿Me han entendido? Ya. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Sacudidita ahí. Entender de que al nacer de nuevo, Dios nos hizo sus hijos. Y nos hizo sus hijos con derechos, privilegios y responsabilidades de hijo legítimo. Derechos, privilegios y responsabilidades de hijo legítimo. Dile al que está a tu lado, eres un hijo legítimo. O di, somos hijos legítimos. Pero díganse, pues díganse. Por eso tenemos derechos, privilegios, pero también responsabilidades. En Romanos 8, 15 al 17 nos dice que nos adoptó como sus hijos propios. Y ahora nosotros le podemos llamar Abba Padre. Y dice que su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ahora, si somos sus hijos, también somos sus herederos. Si somos sus hijos, también somos sus herederos. ¿Por acá nada más? ¿No son herederos? Si somos sus hijos, también somos sus herederos. Ahí fue mejor. Y somos herederos juntamente con Cristo. ¿Qué nivel, diría yo? ¿Qué nivel? A ver cómo dicen los chicos, ¿qué nivel? ¿No? ¿En qué nivel estamos? Al nivel de Jesús. Ya sabemos que Él es nuestro hermano. Si Dios es nuestro Padre y es el Padre de Jesús, y nosotros somos sus hijos legítimos, Jesús es nuestro hermano.
Jesús es nuestro hermano. Nos da un tremendo nivel. Nos da un tremendo nivel. Vamos a ver los privilegios y vamos a terminar con las responsabilidades. Y ahí vamos a medirnos todos, ¿no? ¿Qué tanto estoy disfrutando de los privilegios y qué tanto estoy cumpliendo con mis responsabilidades? Privilegios, ¿quién no quiere tener, no? Como el pastor cuando enseñaba en el primer culto, él decía, ¿no? Que tenemos privilegios por ser mayores de edad, aún en lo que vayamos, ¿no? Si tenemos que ir en el avión, ya pasen ustedes privilegios, ¿no? ¿Quién no quiere tener esos privilegios? En los bancos, tremenda cola, ¿no? Acá está, y a veces somos nosotros nada más, ¿no? Pero esos privilegios que Dios nos da son tremendos en nuestra vida y a veces no lo aprovechamos nosotros, ¿no? ¿Y por qué? Porque no hemos renovado nuestra mente de que valemos mucho para Dios. En Romanos 12:2 dice que hay que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Todo es acá, en el ser humano todo es acá. No tengo, me falta, soy pobre, no valgo para nada. Todo está acá. Hay que renovar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, ¿no? Y aquí vamos a ver 4 privilegios, ¿no? Uno de los privilegios que hemos tenido es una nueva naturaleza, ¿no? 2 naturalezas, como le decía en un principio, ha pasado en nuestro caso, en nosotros que hemos nacido de nuevo, ¿no? La vieja y la nueva, ¿no? Y al adquirir esa nueva naturaleza, nosotros pasamos a ser santos hijos de Dios, como nos dice acá en Hebreos 2:11 al 12, dice, ¿no? Dice, por tanto, Jesús y los que Él hace santos tiene el mismo Padre, ¿no? Y por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, pues él le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré, ¿no? Al nacer de nuevo nosotros hemos sido transformados interiormente, ¿no? Jesús entró a morar en nosotros y a partir de ese momento, al nacer de nuevo, hemos pasado a ser santos. Por eso cuando Pablo dice los santos hijos de Dios, se refiere a todos nosotros, no al que está santito ahí que no hace nada, ¿no? Sino se refiere a todos nosotros. Hemos pasado a ser santos hijos de Dios. Como nos dice en Colosenses 1:13 al 14, que nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Fuimos comprados con la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, ¿no? Por eso es que solamente se obtiene el perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo, no a través de nadie, no haciendo obras, no, solamente creyendo en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué hizo? Él vino a ocupar nuestro lugar, porque Dios dijo, el ser humano no va a poder cumplir con lo que le toca hacer, solamente mi Hijo, a quien lo voy a hacer hombre, Él va a poder soportar porque era el Hijo de Dios. Entonces Él se hizo hombre, padeció como hombre, murió como hombre, pero resucitó al tercer día. Y al resucitar el tercer día, Él que avergonzó públicamente al enemigo, lo quedó derrotado. Y al quedar derrotado, ese poder y esa autoridad se nos dio a nosotros, sus hijos, para poder nosotros tener autoridad sobre cualquier hueste
espiritual de maldad. ¿Cuántos decimos amén? Miren todo lo que hemos adquirido como hijos de Dios, ¿no? Somos entonces santos. También tenemos una relación de confianza y de intimidad con Dios. En Hebreos 10, 19 al 22 dice, podemos entrar con libertad al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Jesús abrió un nuevo camino que da vida. Tenemos un sumo sacerdote que es Cristo, ¿no? Y podemos entrar directamente a la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Tenemos acceso al trono del Padre a cualquier hora, diríamos las 24 horas. No pone Dios un horario, ¿no? Sino Él ahí está atento, mirando quiénes de sus hijos necesitan que Él les ayude, ¿no? Y nos atiende, ¿no? En cualquier horario. En la 3 dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Romanos 8, 17. No es 27, sino es 8, 17. Creo que ya lo había leído. Romanos 8, 17 dice que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntamente con Cristo de la gloria de Dios, ¿no? Somos coherederos de la gloria de Dios. Qué privilegio, amados hermanos, ¿no? Que solamente lo podemos adquirir cuando nacemos de nuevo, ¿no? Cuando pedimos el perdón de nuestros pecados y pedimos que Dios entre a nuestra vida. Otro de los privilegios, porque están enumerados estos 4, son mucho más de los privilegios, ¿no? Que los ángeles han sido puestos a nuestro servicio. Y vamos a leer Hebreos 1, 13 al 14, dice: los ángeles son solo sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Miren, ¿no? Los ángeles han sido puestos a nuestro servicio. No es el servicio que nosotros le podamos decir, también el pastor lo mencionó. A ver, ángeles, vengan y ilústrenme los zapatos, ¿no? No es a eso. Ángeles ilustradores, ¿no? O que lávame mi ropa. No, se refiere que estos ángeles nos cuidan. Yo no sé si ustedes han pasado experiencias de que han estado en peligro y no saben cómo alguien los empujó y los sacó del peligro. El pastor ha pasado eso una vez. Estaba por la avenida Bancay y él quiere cruzar esa avenida Bancay, pero ahí venía un carro, él no vio al carro, pero él sintió que alguien lo empujó y se salvó, porque todavía no había llegado su hora, ¿no? Recordaba en Liz, una vez se cayó de un piso al otro piso y yo la miré y ella se iba dando vueltas, se iba dando vueltas, y lo primerito que cuando ella llegó, yo vi y la alcé, ella asustada que lloraba, la revisé, no tenía absolutamente nada. Ella me dice, yo sentía que alguien me llevaba, dice, porque era para que se haga un chichón, se rompa algo, ¿no? Pero no le sucedió nada, nada más ella estaba asustada, ¿no? Entonces son ángeles que los ha puesto ahí Dios y nos están cuidando, pues, ¿no? Y como sabe que todavía no es, Dios le dirá, todavía no es su hora, anda, protégelo, ¿no? Entonces, y he escuchado así a varias personas, no sé, alguien me empujó, alguien me jaló y así, es que todavía no llegó la hora, ¿no?
Entonces, estos 4 privilegios, ¿no?, que nosotros podemos disfrutar como hijos de Dios. En 1 Juan 3:1 nos dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él, ¿no? La gente que no ha nacido de nuevo, ¿cómo van a poder reconocer que nosotros somos hijos de Dios? No le conocen a Él, entonces no van a reconocer que somos hijos de Dios, más bien ellos nos reconocen como los locos, ¿cómo nos dicen? Que los ociosos, ¿no? ¿Qué más? No digas amén, Jechu. No, nos ponen como que no valemos para nada, ¿no? Así nos ven ellos porque ellos no le conocen a Dios, ¿no? En 1 Juan 3:8 nos confirma esto, ¿no? Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y nuevamente ahí recalca: por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no? El que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿cómo los hijos que le pertenecen, los hijos del diablo, cómo van a decir, no? ¿Van a reconocer? No pueden reconocerlo, ¿no? Hay muchas cosas que nos dicen a nosotros, ¿no? Hemos dicho que nos dicen que perdemos el tiempo, que no valemos para nada, que somos antisociales, es la palabra, que somos antisociales. ¿Para qué vas a perder el tiempo ahí, no? Ves que ellos no lo pueden entender. Pero nosotros que somos sus hijos y lo entendemos, nosotros tenemos que venir con esa convicción de qué es lo que nosotros venimos a hacer a la iglesia. Y tal vez ponernos a orar por la familia que nos dice eso, por el vecino que nos dice eso, ¿no? Porque ellos también necesitan conocer de Dios, ¿no? Aquel que no le conoce todavía necesitan de Dios. Y nosotros tenemos que estar orando por esas personas y no conformarnos de que nosotros sí le conocemos y que estamos muy bien sentaditos acá, cómodos, y ya está. No. Tenemos que estar orando por esas personas. Entonces, ahora pasamos a las responsabilidades que nosotros tenemos que cumplir como hijo de Dios. Y la responsabilidad, como nos dice acá, está determinada por los privilegios otorgados. O sea, no se queda ahí nada más en privilegios, sino también en que asumimos responsabilidades, ¿no? Y vamos a basarnos en Efesios 5, del 10 al 20. Y ahí nos detalla ciertas responsabilidades que nosotros tenemos que cumplir. Y comienza diciendo, ¿no? Averigüen bien lo que le agrada al Señor. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué le agrada al Señor? Obedecerle, que le amemos tal y cual Él nos dice que le amemos, ¿no? No de palabra, sino de hecho, ¿no? Y si hacemos una lista, va a haber una lista sin fin, pero comencemos por esto, ¿no? También nos dice en el versículo 11, no participen en las obras inútiles de maldad y oscuridad. Y a veces creemos nosotros que debemos de participar en esas cosas, ¿no? No debemos de participar en cosas inútiles, en cosas que obran para mal. Y si lo hemos estado haciendo, pues distanciémonos de lo malo porque no le agrada al Señor.
Dice, es vergonzoso, ¿no?, hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Miren, es vergonzoso hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto, y en eso caemos nosotros mucho, en estar comentando, ¿no? También nos dice que debemos ser luz, que debemos de iluminar en este mundo de oscuridad. Hoy nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles, ¿no? Y nos manda a ser la luz que ilumine el camino de las personas que necesitan estar en las cosas del Señor, ¿no? Porque dice que la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Si estamos dormidos, tenemos que despertarnos, ¿no? Tenemos que despertarnos espiritualmente, darnos una lavada espiritual, ¿no? De repente me lavo mi cara, ¿no?, y me sacudo. Ahora voy a hacer lo que Dios me manda que yo haga, dice, porque Cristo te dará luz. También nos dice, tengan cuidado de cómo viven, ¿no? No vivan como necios, sino como sabios. Tengan cuidado de cómo viven, no como necios, sino como sabios. ¿Somos hijos de Dios? Dios nos ha dejado su palabra, ¿no? Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Eso es vivir en sabiduría, ¿no? Dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Estamos viviendo días malos, perversos. Saquemos el mayor provecho de estos días que nos ha tocado vivir. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. No actuemos alocadamente, sino actuemos con un claro entendimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En el 18 dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida, pero sí sean llenos, emborráchense, ¿no? Sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, ¿no? Haciendo música al Señor en el corazón. Ustedes han cantado así cuando han estado durmiendo o han estado en el trabajo y están canten en su corazón, porque no pueden cantar en el trabajo. Bueno, cuando se está durmiendo sí se puede cantar, pero canten, dice, en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos dar gracias a Dios en todo tiempo. Es fácil dar gracias a Dios cuando todo nos va bien, cuando todo es fácil, pero cuando nos va mal, cuando nuestra salud es afectada, no tenemos gracias de dar gracias a Dios. Cuando un familiar fallece, damos gracias a Dios. Tal vez sí y tal vez no, porque no es fácil. Nos sacaron del trabajo, damos gracias a Dios, reconocemos que Él nos va a dar otro trabajo. Gracias porque me viene un mejor trabajo. No es fácil, pero debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo, en toda situación que nosotros podamos estar pasando, porque Dios tiene el control total de nuestras vidas. Dios tiene el control total de nuestro hogar. Él tiene el control total de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras esposas. Él tiene
un control total de nuestra vida. Y debemos de vivir agradecidos con Dios porque Él nos escogió y nos hizo herederos juntamente con Cristo, ¿no? Y somos parte de su familia, ¿no? Y podemos disfrutar de los muchos privilegios que Dios nos ha dejado en su palabra. Si no hemos estado todavía viviendo con estos privilegios, ¿no? Y no hemos estado cumpliendo nuestras responsabilidades de hijo, en este tiempo que Dios te ha hecho entender a través de su palabra, tú puedas tomar una decisión de decir: Señor, voy a vivir en tus privilegios, voy a cumplir con mis responsabilidades. Me sentía que tenía una baja autoestima, me sentía que no valía para nada, pero ahora me paro firme, segura y confiado de que valgo mucho para ti, porque me has hecho entender en esta mañana que soy importante para ti.